Para ustedes, ¿qué es parentesco? Todo el mundo lo sabe, usted lo sabe. Solo dígame qué es parentesco. ¿No? Relación de sangre entre dos individuos. Listo, eso es facilísimo, ¿no? Es un concepto que conocemos ya a la semana, ¿no? Que tenemos ese concepto bien ligado que es parentesco. Y cuando decimos consanguinidad, ¿qué entienden ustedes por consanguinidad? ¿Qué será la consanguinidad? Oh, veterinario que no lo sabe. ¿Qué es consanguinidad? ¿O qué se entiende como consanguinidad? ¿Incluso entre familias? El apareamiento entre individuos que son parientes, obviamente, ¿no? Eso viene a ser la consanguinidad. Entonces, la definición de parentesco y consanguinidad, eso lo conocemos perfectamente, eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que nosotros queremos hacer ahora es cuantificar ese parentesco y la consanguinidad. Para eso utilizamos el coeficiente de parentesco y el coeficiente de consanguinidad. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué cosa es el coeficiente de parentesco y qué es el coeficiente de consanguinidad? Pues muy sencillo. El coeficiente de parentesco es la probabilidad de que tengamos dos individuos con genes en común. Eso es el coeficiente de parentesco. La probabilidad de que tengamos dos individuos con genes en común. O si lo quieren poner de otra forma, la probabilidad de que dos individuos compartan genes en común. Eso es el coeficiente de parentesco. Si yo tengo esto de acá, por ejemplo, imaginemos que este es un papá con un gen y sus dos alelos. Y acá tenemos a una mamá. Entonces, tienen alelos en común, nada que ver, ¿no? Uno es azul, otro es verde, no tienen nada de parentesco. Tuviese uno un alelo azul o este acá tuviese un alelo verde, sí habría parentesco porque está compartiendo y en ese común, o en este caso, alelos. Entonces, parentesco, la probabilidad de que los individuos tengan genes en común. ¿Qué es coeficiente de consanguinidad? La probabilidad de que exista dos alelos idénticos en el mismo locus. Coeficiente de consanguinidad es la probabilidad de que existan dos alelos idénticos en el mismo locus. Supongamos que yo estoy apareando papá y mamá. ¿Cómo sale la cría? Un alelo azul y el otro sale verde. Cría normal, no hay ningún inconveniente acá, todo está perfecto. Pero ¿qué pasa si estos dos individuos son parientes? Tenemos acá papá y mamá, y acá podemos apreciar que ese individuo tiene alelos en común con este de acá. O sea, acá hay parentesco. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje de coeficiente de parentesco aquí? Es decir, este individuo, ¿cuántos alelos han compartido su común con ese de acá? El 50%, facilito, ahí salió. Ahora, cuando nace la cría de este, ¿cómo puede ser la cría? Azul, azul o azul con verde. Así puede ser la cría. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga dos alelos idénticos en un mismo locus? ¿Cuánto es? 50. ¿Verdad? Es el coeficiente de parentesco y es el coeficiente de consanguinidad. Por supuesto, nosotros no vamos a hacerlo en cada uno de los genes, tenemos que hacerlo en conjunto, pero es una teoría básica. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se hará en los miles de genes? Vamos a ver justamente un método que nos permite hacer estimación de coeficiente de consanguinidad a partir de la información de quiénes son los padres, quiénes son los abuelos, quiénes son los bisabuelos, etc. Entonces, en función a esto, vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de consanguinidad. Vamos a ver el método tabular. El método tabular, o también llamado método de covarianzas, es el que nos permite estimar los coeficientes de consanguinidad y parentesco
en una población. Señorita, si no van a estar en la clase, pueden retirarse. Sé que tienen examen perfectamente, sé que quieren repasar, pueden salir y repasar en otro lado, ¿correcto? O se quedan y escuchan la clase. Chicos, si quieren estudiar, háganlo afuera. Pueden hacer una clase de estudiar. ¿Cómo funciona el método tabular? Y lo que tenemos que hacer acá es primero identificar cómo puedo yo calcular los coeficientes de cosanidad de una población. Y lo que yo necesito saber es en un locus cuántos alelos científicos hay. Hay dos formas de calcular coeficientes de cosanidad. Uno, a través de la genética molecular, es decir, a través de muestras de pelo de sangre, muestra de sangre de un animal, lo llevo al laboratorio, comienzo a sacar mis primers, veo en qué genes hay alelos científicos y listo, sale mi coeficiente de cosanidad. Por otras razones, nosotros no tenemos laboratorios, ni marcadores, ni plata para hacer todo eso, ¿no? Esa es la opción carita, más utilizado en animales silvestres, porque en animales silvestres no tenemos pedigree. Pero en el doméstico sí tenemos información de pedigree. Nosotros tenemos registro de quiénes son padres, abuelos, abuelos de cada individuo. Entonces, como tenemos esta información, vamos a usar el método cuantitativo, que ahí entra ya el método tabular, también llamado método de covarianza. Ese método de covarianza usa covarianzas. Y este es el que más vamos a utilizar. Hay otro método que es el método de las flechas de Civil Right del 92, pero muy antiguo ya. Y es muy poco utilizado en la actualidad. La materia no utiliza el método de las flechas. Más nada con el método tabular o el método también llamado de covarianza. Entonces, ¿cómo funciona este método? Lo que nos dice este método es que tengo que tener el pedigree de una población. Entonces, vamos a crear nosotros un pequeño pedigree para ejemplificar cómo es que funciona el coeficiente de cosanidad. Entonces, arrancamos. Vamos a crear un pedigree sencillísimo. Vamos a imaginar que tengo acá este pedigree. Ya está. Solo 4 individuos en esta población. Sencillísimo. ¿Qué tenemos acá? Hijos, padres, abuelos, bisabuelos. Claramente se puede observar que no está todo completo, no solamente se puede hacerlo como un ejemplo chiquito. Vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4 generaciones que estamos evaluando. Este de acá es papá de B, ¿no es cierto? Ven el flujo de genes de más antiguo al más nuevo. Este de acá viene a ser padre de C. Y D tiene como padres a B y C. Pero acá se da cuenta que ocurre algo curioso. ¿Quién está pariendo acá? Padre con la hija, ¿no es cierto? Padre con la hija que está pariendo y nos da el individuo D. Entonces, este individuo, de todas maneras, tiene un coeficiente de consanguinidad. Es consanguíneo. Así se denota coeficiente de consanguinidad. F de algo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será ese coeficiente de consanguinidad? Vamos a calcularlo. Entonces, de cajón, como se está pariendo papá con la hija, de hecho que tiene coeficiente de consanguinidad. De cajón. O sea, no hay ninguna duda respecto a eso. La pregunta es, ¿cuánto será? Para trabajar el método tabular, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la regla dice, coloca el pedigree de la población, o sea, toda la población, porque yo quiero que tenga sentido, colócalo en un cuadro de doble entrada. Entonces, si son 4 individuos, colocaremos un cuadro de 4 por 4. Vamos a hacer. Vamos a poner acá entonces A, pues elimina B, C y D. Y acá también A, B, C, D. Cuando usted tiene color molecular, imagina si lo hará mejor. Más lejito. Ya está. Ya tengo mi cuadro de doble entrada completo. Ahora, ¿qué es lo que viene? El siguiente paso es colocar a los padres de cada individuo en las filas. Es decir, voy a colocar aquí a los padres, papá y mamá. A la izquierda va papá, a la derecha va mamá. Ahora, esto es por convención y por orden. En realidad, esto es al revés. No cambia nada porque vamos a ver que cuáles se trabaja a través de sumas y multiplicaciones. Así que, como ustedes ya saben, en suma y multiplicación, el orden de los padres no tiene problema. Entonces, si hago papá o mamá al revés, o sea, también va a funcionar, pero por efecto práctico, vamos a colocarlo así. Entonces, del individuo A, conozco los padres.
¿Conocemos a los padres del individuo A? No, entonces no hay nada. 0 y 0, no se coloca nada. No estoy colocando 0 porque no quiero que lo confunda con la O. Así que cuando no hay nada es un 0, ¿ya? De B, ¿conozco a los padres de B? Conozco que A es el papá. De B, su papá es A. No conozco a la mamá, o sea que la mamá no hay nada. Entonces aquí será, el papá será el A y la mamá no la conozco. De C, ¿conozco a los padres de C? Conozco a uno, ¿no? Conozco a B, pero no conozco a la mamá. Entonces el papá será aquí B y acá I. ¿Y el D? ¿Quiénes son los padres del D? B. Muy bien. Entonces ya tenemos a los padres. Bien. Entonces ahora ya tengo mi cuadro de doble entrada. Puedo proceder a calcular mis covarianzas. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular las covarianzas. Pero las covarianzas van a ser de dos formas. Como yo tengo un cuadro de doble entrada, vamos a tener covarianzas de mismo individuo, A con A, B con B, C con C, D con D, y covarianzas entre individuos diferentes, A con B, A con D, C con D, etc. Entonces, ¿qué fórmula vamos a trabajar? Vamos a trabajar con covarianza del mismo individuo y covarianza de individuos diferentes. Ese acá será 1 más 1 medio de la covarianza de los padres del individuo, en este caso de A. Y ese acá será medio de la covarianza de A con papá de B más covarianza de A con mamá de B. Estas son las dos formas con las que vamos a trabajar la estimación de coeficientes de consanguinidad en esta ecuación. La ventaja de este método es que vamos a poder calcular de todos los primarios. ¿Sí? Para después de a partir de esta ecuación estimar el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Entonces, vamos a arrancar. Yo voy a hacer la primera fila y ustedes hacen las demás. ¿De acuerdo? Si me están diciendo acá covarianza del mismo individuo y covarianza entre individuos diferentes, entonces vamos a tener que aquí, ¿cuál voy a aplicar? La primera formulita, esta que está acá. Entonces, esta que está aquí, la vamos a aplicar en todas las que son igualitos. En A con A, en B con B, en C con C, y en D con D. Ahí voy a aplicar la primera fórmula. Y la segunda fórmula, ¿dónde la voy a aplicar? Cuando son individuos diferentes. A con B, A con C, A con D, C y C con D. Ahí está. Entonces, aquí vamos a aplicar la segunda fórmula. Acá. Este es el punto verde. ¿Ya está? Entonces ya sé dónde voy a aplicar la primera y la segunda fórmula. De acuerdo a lo que tengo ahí indicado, ya sabemos dónde va a entrar cada una de ellas. No estoy colocando aquí nada, ¿por qué? Porque aquí nunca se trabaja debajo de la diagonal y nunca se trabaja. Solamente trabajo en fila, nunca en columna. Recuerden eso. Cuando hayamos estimado las covarianzas de aquí, simplemente copio y pego para colocarlas en este punto. Pero solamente trabajamos fila por fila, nada más. ¿Bien? Entonces recordemos eso. Entonces, como decía, yo hago la primerita y luego voy a llamar a cada uno de ustedes para que hagan las demás. A ver si se entiende cómo están. Entonces, la primera, me dice acá, covarianza de A con A, la primerita, ya. Entonces, si es A con A, será la primera forma. Está 1 más 1 medio de la covarianza de los padres de A. Los padres de A no tienen nada, ¿no? Pues 0 y 0. ¿Y 0 por 0? 0. 1 medio por 0 más 1 igual 1. Ya está la primera covarianza calculada. Listo. No sigo por columna, sigo por fila. Punto verde, la segunda fórmula. Covarianza de A con B va a ser 1 medio de la covarianza de A con el papá de B. ¿Quién es el papá de B? A. ¿Y cuánto es A con A? 1. Ya está calculado anteriormente. Más covarianza de A con la mamá de B. La mamá de B, 0, ni nada. Y A por 0, eso es igual a 0.1 entre 2, 0.0.
¿Sí? Ya está. Ya tengo la segunda covarianza. Ahora, pasamos al A con C. Igual, segunda fórmula. 1 medio. Covarianza de A con papá de C. ¿El papá de C? B. ¿Y A con B? 0.5. 0. Más covarianza de A con mamá de C. ¿La mamá de C? 0. ¿Y A por 0? 0. ¿A por 0? 0. 0. Igual. Un cuarto. 0,25. 0.25. Ya está, listo. La siguiente es A con D, segunda fórmula también. Era acá el nombre, un medio. Covarianza de A con papá de D. ¿Quién es el papá de D? B. ¿Y cuánto es A con B? 0.2. Acá está, 0,5. Más, covarianza de A con mamá de D. ¿Quién es mamá de D? C. ¿Y cuánto es A con C? 0.1. 0.1. O sea, sería 0.75 entre 2. ¿Cuánto me da? 0.37. 5. Sí, ya está. Listo. Ya terminé la primera fila. Ahora que terminamos la primera fila, ¿qué es lo que hago? Lo que les encanta hacer, copiar y pegar. Entonces, copiamos y pegamos lo que está allá a columna. 0.5, 0.25 y 0.370. Listo. Nada más voy a hacer. Copio y pego. Lo que está en fila, ahora lo pego en la columna. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. A ver, ¿qué está aquí? A ver, dame tú. Acá. P con B. A ver, dígame. 1 medio. Padre de B, ¿no? ¿Quién son los padres de B? A y C. ¿Y A por 0? Igual. Listo, facilito. Encontramos la siguiente covarianza. A ver, señorita, la B con C. Medio. B con el papá de C. ¿El papá de C quién es? ¿Y B con B cuánto es? B con B. B con B. 1. Más. ¿La mamá de C quién es? La mamá de C. La mamá de C. 0. Papá y mamá. Mamá de C. 0, ¿no? ¿Y cuánto es B por 0? 0. 1 más 0. Entre 2. 0. ¿Ya? Sin calcular, al ojo nomás. Sin la calcular. B con D. Medio. ¿Un medio de qué? Covarianza de B con el papá de D. ¿Quién es el papá de D? B. ¿Y cuánto es B con B? 1. Más. Sí, correcto, 0.5, ¿no? Porque es la covarianza de B con mamá de D que viene a ser C y B con C, ahí está, 0.5. Igual. Es 1.5 entre 2, o sea. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Copio y pego, ¿no? Copiamos y pegamos 0.5 acá y 0.75 acá. Listo, ya está. Copio y pego.
la siguiente. El C con C. 1 más 1 medio. Covarianza de los padres de C. ¿Quiénes son los padres de C? B. B y B con C. B con C. 0, venga, ¿no? Y B con 0. 0, ya está listo. 0 por un medio. Más 1. Ya, listo, salió. Señorita, la siguiente, el C con D. Más o menos. Medio. ¿Cuánto? 0,5, muy bien. ¿Más? Correcto, con 1. Muy bien. Recuerden, C con el papá de D que es B y C con la mamá de D que es C. Ahí está. Igual es entonces a. Ya está. 0,75. Muy bien. Copy pego acá. 0,75. Y finalmente, a D con D. Ajá, 1 más 1 medio. ¿0 punto? ¿Quiénes son los padres de D? Los padres. ¿Quién es su papá y mamá de D? B y C. ¿Y cuál es la covarianza de B con C? 0.05. 0.5. Ah, los de arriba son los padres. 0.5 entre 2. 0.25. Más 1. 1.25. Listo. Ya completé todas las covarianzas de mi cuadrito. En esa población chiquitita que son 4 animales, ya completé todas las covarianzas. Hasta acá, ¿duda con respecto a alguna de las covarianzas que hemos calculado? Digan Marita o callen para siempre. Mira, entonces, ya hemos estimado hasta acá todas las covarianzas. Ahora recién vamos a calcular los coeficientes de consanguinidad de cada individuo. ¿Y eso cómo se hace? Pues vamos a calcular el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. O sea, el coeficiente de A, el coeficiente de B, el coeficiente de C y el coeficiente de D. Ahí está. Esos son los individuos y aquí voy a calcular sus coeficientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Pues muy fácil. Solamente vas a hacer lo siguiente. Lo que está en la diagonal, estos valores, réstale 1. Y eso nos da el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. O sea, el coeficiente de consanguinidad de A, ¿cuánto es? ¿En B? 0. ¿En C? ¿En D? 0.20. Listo, ya está calculado el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Ahora, ¿qué me queda la interpretación? Pues ahora sé que el individuo D tiene 25% de su loci, tiene alelos idénticos. Esa es la interpretación que le damos a ese 25%. Significa que en 25% de su loci tiene alelos idénticos. Y dicho y hecho, hemos dicho que el individuo D era consanguíneo porque es fruto del padre abuelito de papá con la hija. Entonces, de cajón, él es de consanguinidad, por lo tanto, esa consanguinidad viene a ser 25%. Ahora, como se dan cuenta, en las primeras generaciones aparecen muchos ceros, ¿no? Es normal, porque cuando tenemos poca información, es muy común que en las primeras generaciones sean 0, 0, 0, 0, 0, porque hay muy poquita data. Recién cuando avanzamos en las generaciones ya comienzas a ver el movimiento por intervalos y aparecen valores de consanguinidad. ¿Cuántas generaciones se necesitan para tener un coeficiente de consanguinidad mucho más preciso? Por lo menos
5 generaciones completas. ¿Ya? Por lo menos 5 generaciones completas se necesitan para obtener valores de coeficiente de consanguinidad con mucha más precisión. 5 generaciones completas, o sea, todos de papá y mamá conocidos, los 4 abuelos, los 8 bisabuelos, los tatarabuelos y tal. Toda esa información tengo que saber. Con 5 generaciones completas se estiman mejores coeficientes de consanguinidad. Al inicio va a ser puro cero porque te agarran los información. Bien, entonces ahí tenemos hasta acá lo que viene a ser la estimación de coeficientes de consanguinidad. ¿Qué pasa si en el examen me pongo malo y les digo, el coeficiente de consanguinidad de A es conocido, es igual, por ejemplo, a 0.15? Dato del examen. Sé que el coeficiente de consanguinidad de A es 0.15. Pregunta. ¿Aquí qué vale 1? ¿Ah? 1.15, correcto. No calculo nada, no hago ninguna forma de covarianza. De frente coloco 1.15, porque si restó 1, me da 0.15, que es el coeficiente de consanguinidad de A. Entonces, si me dan como dato ya el coeficiente de consanguinidad, no calculo nada, simplemente aquí coloco 1.15 para que pueda trabajar la covarianza. Si se dan cuenta, como yo he trabajado aquí covarianza, este dato está jalado de aquí, este dato está jalado de aquí, este dato lo jalo de aquí. Si me equivoco en la primera covarianza, todo el cuadro sale mal. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esta estimación. Recuerden, sigan los pasos. Esa parte es facilísimo. A ver dónde va a caer cada fórmula y listo. Lo demás pueden obtenerlo sin ningún problema lo que viene a ser estas covarianzas. Acá está. Punto azul, primera fórmula. Diagonal. Punto verde, segunda fórmula. Encima de la diagonal. Cuando son mismos individuos, A con A, B con B, C con C, D con D. Tiene que ser la diagonal. Ahí está. Sigan esta, por eso puse el puntito, para que sigan ustedes dónde va cada fórmula y ustedes lo pueden aplicar. Ahora lo apliquen ustedes en su población y vuelven a salir. Puedo hacerlo con una población de 10 por 10, 500 por 500, 1000 por 1000, 40.000 por 40.000, lo que ustedes deseen. Claro que yo no lo puedo hacer a mano, ¿no? Para eso ya existen software que lo hacen por ustedes. Pero el principio es el mismo. Comenzar a calcular las covarianzas en esta población. Pero nos falta otra cosa, nos falta calcular el coeficiente de parentesco. ¿Cómo calculamos el coeficiente de parentesco? Acá está. El coeficiente de parentesco entre dos individuos será la covarianza de los dos individuos sobre la raíz de covarianza de un individuo o la covarianza de otro individuo. Ahí está. Así puedo calcular el coeficiente de parentesco entre dos individuos. Recuerden, el coeficiente de consanguinidad se calcula para cada individuo. Cada uno de ustedes tiene su propio coeficiente de consanguinidad. El coeficiente de parentesco se calcula entre parejas, entre uno y otro individuo. Entonces, vamos a ver acá el coeficiente de parentesco. ¿Cómo les encontramos el coeficiente? Ahí donde la definición son botoncitos y bajo solito. A ver, el parentesco entre el más antiguo, el bisabuelo, con el bisnieto. Acá, está. Vamos a ver acá el coeficiente de consanguinidad el coeficiente de parentesco entre A y D. Entonces, aplico su fórmula. Acá arriba que va, covarianza de A con D. ¿Cuánto es? A con D, 0.300 sobre raíz de covarianza de A con A, 1 por covarianza de A con D, D con D, 1.25. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto sale? 0.375 entre raíz de 1
¿Es acá? ¿Te convence? Igual acá, esta es covarianza de A con A y este es D con D. Porque estamos hablando entre A y D. Es A y D en este caso. 0.33, ¿qué más? 5. 5. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? 33.5% de coeficiente de parentesco. ¿Eso qué significa? Significa que entre A y B tienen 33.5% de sus genes en común. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y es obvio porque es pariente, ¿no? Es bisabuelo con el nieto. Obviamente, como por una pariente entre macrónica, tiene más partición de genes. 33.5% de sus genes de estos dos individuos son en común. Bien, entonces ya hemos estimado los coeficientes de consanguinidad y los coeficientes de parentesco. Ahí vemos cómo calculamos para cada individuo y esto de acá entre los individuos. Yo les puedo pedir y calcular el coeficiente de parentesco entre A y B, o A con C, o C con D, cualquiera de esos coeficientes. Para calcular los coeficientes de parentesco. Acá solamente hay uno de ellos. Ahora, si dos individuos tienen parentesco, la cría puede salir consanguínea, ¿no es cierto? Sí. Es obvio, ¿no? Si dos individuos tienen parentesco, como no en su momento, es muy probable que la cría salga con consanguinidad. ¿Entre ustedes es parentesco? ¿No? ¿Entre ustedes dos es parentesco? Exacto, ¿no? Entonces, posiblemente sí sean parientes. Claro, parientes es muy lejano, ¿no? Pero posiblemente exista parentesco. Claro, en una población es completamente normal que haya algo de parentesco. Será pues 0.00001%, ¿no? Bajísima, ¿no? Pero muy posiblemente lo hay. ¿Cómo yo puedo saber si aquí hay parentesco? Muy fácil. Levanten la mano a los que nacieron en Lima. La mayoría nació en Lima. Muy bien. Levanten la mano a los que sus padres, los dos, hayan nacido en Lima. Ya. Entre ustedes hay más parentesco que con los demás. Por el tronco familiar geográfico. Esa es la relación geográfica que existe. Si vamos a ciertas localidades o pueblos, por ejemplo, el pueblo que yo acabo de por allá, hay lugares donde tú ves a la población, ves el padrón electoral, muchos mamani, guamán, quispe, supo, es muy repetitivo porque hay muchos parientes ahí. Entre parientes hay a veces matrimonio y es algo que se da en lugares pequeños, en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas. Yo he visto bastante eso. Hay localidades que hay más de un apellido que en el norte. Por el norte están más los Fernández, los Cartavios, por el otro lado de Canseco, y así. En ciertos lugares van habiendo apellidos que se van repitiendo. Eso significa que hay un poco más de años que eso. Yo me acuerdo que una vez había un señor, Piña, señora, de verdad le digo, Piña, que se apellidaba, su papá era Supo y su mamá se apellidaba Tito. Ya me imaginaron, pero Piña, que era Piña, que era el señor. Responde al Piña, ya me entiendes, no, ya saben por qué. Pero eso sucedió, eso es lo que sucedió. Y justo en ese caso, y justo el señor se llamaba, se apellidaba Supo y su mamá, justo su mamá se apellidaba Tito. Piña, ahora sí me encuentro. Ahora, los individuos que tienen consanguinidad nos darán siempre crías con consanguinidad. Si dos individuos tienen consanguinidad, ¿la cría saldrá siempre consanguínea? Al priorizarse, vamos a ver. Supongamos que yo tengo acá individuos X, Y, Z. El Z es producto de apareamiento de papá con la hija, ¿no? Ahí está, clarísimo. Tengo otro individuo, este es macho. Tengo ahora una hembra que va a ser R, S, T. Este acá es hembra. Entonces, ese acá, de hecho, que sale con consanguinidad. Ese acá, de cajón, tiene consanguinidad.
consanguinidad. Y si ellos dos se aparean y me da el individuo K, ¿este tendrá consanguinidad? No, ¿por qué? Los padres son diferentes. No son parientes, no hay parentesco. Eso no necesita cuando hay parentesco. Si yo sé perfectamente que esos dos no son parientes, esa criatura no tiene consanguinidad. Pero si yo les digo que el individuo acá común es el de, o sea, es un tatarabuelo conocido entre esos dos, ahí sí sale el individuo con consanguinidad, ¿cierto? Entonces, no necesariamente individuos que tienen consanguinidad los dará siempre con consanguinidad. Eso depende de cómo fue su hijo. ¿Ustedes conocen el tronco familiar de su familia? O sea, el pedigree, el árbol genealógico de su familia. ¿Sí lo conocen, no? No. Por si acaso, en mi familia sí, es una familia grande también. Conocemos el pedigree. Es malo decir pedigree humano, ¿no? O sea, habla de algo. ¿Cómo sería el pedigree? Por ejemplo, en mi caso, mi era de Angola, y mi tatarabuela, su esposa, era italiana. Entonces se acuerdan que mi pasión es italiana. Ahí está la explicación, ¿no? Aunque cada que voy al aeropuerto, que voy a otro país, salam aleikum, te dicen que lo conocen. Árabe, todavía cuando me pongo la mano peor todavía. Entonces, en este caso, puedes darse cuenta que dos individuos con consanguinidad no necesariamente van a tener diagnóstico. Por eso muchas veces hay que tener cuidado con los orígenes originales. Uno cree que porque tiene consanguinidad, no, ese ya es malo ya. No, espérate, tendrá consanguinidad, pero fíjate con quién vas a pelear y no una gente que salga completamente normal. Iniciamos utilizamos una consanguinidad para hacer los cruces. Ya cuando es un cruce que es otra raza diferente, ya no hay ningún problema, ya se diluyó completamente esa consanguinidad. No hay ningún inconveniente. Entonces, hay que saber aplicar bien esta información para poder hacer un buen mantenimiento. No crean que todo lo que es consanguíneo es malo. No necesariamente. Claro, traer animales consanguíneos puede traer ciertas desventajas. Ahora, hasta acá hemos visto el cálculo de los coeficientes de consanguinidad. Pero, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Como les mencioné hace un momento al inicio, lo puedo aprovechar para determinar la depresión consanguínea en una población. Supongamos que yo tengo una población en donde sé que tengo una población, no sé, de ovinos, tengo el peso de nacimiento y tengo su coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Imaginemos ya que tengo acá el peso de nacimiento de corderitos que viene a ser 3.0, 3.1, 2.7, 2.0, 3.2 y 1.5, ¿ya? Solamente serie. Tengo a esos individuos con sus pesos al nacimiento. Y yo sé que su coeficiente de consanguinidad acá es 0, 0, acá es este porcentaje. Acá va a ser, digamos, 1%. Este acá que pesa menos tiene 5% de consanguinidad. Este tendrá 1% y este tendrá 10% de consanguinidad. Bastante. Imaginemos que tengo esa información, conozco el peso de nacimiento y también conozco el coeficiente de consanguinidad de cada individuo. Sabiendo eso, puedo saber cuánto afecta la consanguinidad sobre el peso de nacimiento. ¿Cómo está afectado ese carácter debido a la consanguinidad? Entonces, lo que yo quiero hacer acá es calcular cuánto cambia el peso de nacimiento por cada unidad de cambio en el coeficiente de consanguinidad. Si yo quiero saber cuánto cambia este por cada unidad de cambio en este, ¿qué estadístico voy a utilizar? El coeficiente de regresión. Entonces, para calcular la depresión consanguínea, calculamos el valor de B. A ver, calculen el B. Al ojo, sería como para practicar nuestro funcionamiento. Eso sí es algo, pero ya al derecho al revés, es como rayo, van a estar acá. Para calcular coeficientes de regresión. A ver, ¿cuánto sale el coeficiente de regresión?
dependiente, X la independiente. X depende de Y, pero Y no depende. La Y depende de X. Y Y depende de X, claro. Y depende de X. Acá la pregunta es: ¿quién es Y? ¿Quién es X? Y en base a eso calculamos el coeficiente de regresión. Ah, por si acaso, ¿quién es Y? ¿Ah? ¿El coeficiente de consanguinidad depende de cuánto pesa? ¿O el peso depende del coeficiente de consanguinidad? el peso depende. El peso depende del coeficiente de consanguinidad. Es de Y, es de C. Por si acaso, es de Y, es de C. Está al revés, ¿no? A ver, ahora sí. El coeficiente de regresión, ¿cuánto sale? Menos 0.16. ¿A todos les sale ese valor? ¿Sí, no? No, mira que te sale diferente acá. Es imposible, la matemática no te puede fallar acá. La calculadora sí, porque no sabes usarla, ¿no? Es otra cosa. Pero en este caso, nos salió menos 0.16. ¿Qué significa esto? Significa que por cada incremento de 1% de la consanguinidad, el peso de nacimiento se reduce en 0.16 kilogramos. Hay un efecto de la depresión consanguínea. Eso es depresión consanguínea. Por cada incremento de 1% de consanguinidad, el peso de nacimiento que está reduciendo en 0.16 kilogramos. Entonces, siempre vamos a estimar por cada 1% de consanguinidad. Claro, si el individuo tiene 10%, eso multiplicado por 10 y ahora me da 1.6 kilogramos, ¿no? Que va a ser un montón de peso que va a perder. Entonces, ahora ustedes en una población lo que pueden hacer es estimar coeficientes de consanguinidad, tengo los recursos de cada individuo y verifico si hay un efecto malo de la consanguinidad sobre mi población. Si mi población tiene mucha consanguinidad, voy a comenzar a tener pérdidas. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces comienzo a establecer planes para poder evitar la consanguinidad. ¿Cuánto es malo, profesor? A ver, la FAO, la Organización para la Alimentación, dice que normalmente uno espera un incremento o un promedio de 1% en la población. Si en promedio hay 1%, está bien, no hay ningún problema, es algo normal. Si es menos del 1%, mejor todavía, ¿no es cierto? Si fuese cero, excelente, ¿no? Entonces, fíjense en ese valor. Pero una población normalmente espera que sea en promedio 1%. Pero cada especie doméstica tiene sus valores límites de acuerdo a cuánto me va a afectar la consanguinidad. Por ejemplo, en vacuno lechero el límite es 5.8%. Ese es el límite en vacuno lechero. Por debajo de 5.8% no hay ningún problema con las vacas. Por encima de ese valor ya comienza a haber pérdida. En ovinos el límite es de más o menos un 10% aproximadamente. En caballo, caballo, no voy a decir caballo, ustedes se averiguan. En alpacas, por ejemplo, es más o menos un 7%, es un límite. Cada especie tiene un valor límite que es esperado. Por encima de ese valor ya la cosa se complica. ¿Cómo ser en caballo? Ya averigüen ustedes cómo ser en caballo. Muy bien, entonces ya tenemos acá el cálculo de la depresión consanguínea. Ya sabemos cómo calcular la depresión consanguínea en una población. Por si acaso, lo que hemos demorado nosotros como, ¿qué? Más de 40 minutos en calcular eso de la depresión consanguínea y coeficiente de consanguinidad. Acá hay una aplicación en internet que ustedes ingresan la información acá en números, y te sale todo el cuadro de población. ¿Viste una nueva forma? Acá está. Individuos de 1 al 11, o sea, una tabla de 11 por 11. Ahí están papá, mamá. Cuando son ustedes, porque no lo conozco, y a partir de acá recién se comienzan a conocer, los papás y mamás de cada individuo. Le damos clic y tirar todo el cuadrito de covarianza. Aquí podemos ver que el último individuo tiene un coeficiente de consanguinidad de 0.28. Ahora ustedes en casita lo que pueden hacer es como practicando un cuadro de 11 por 11 y comienzan a resolver. Como practicamos y le debe salir igualito que lo que acá.
Claro, vamos a poner un número de 11 por 11, porque somos individuos. Y ahí pueden ustedes sacar las cosas. ¿Cuáles son los efectos de la consanguinidad en una población? Pues tenemos varias cosas. Por ejemplo, enanismo. No sé si algunos de ustedes tendrán un familiar o amigo o conocido que tiene en su casita, normalmente en el campo, tiene su cocinita ahí de piso de tierra, así con fogón, pela las verduras, cocina, y cuando toca el suelo, desaparece. No desaparece por mancha, viene el cuy y se lo comió, tiene sus cuycitos ahí, en su cosita, saben que ya es la hora de comer, todo va a caer al piso y comienzan a llegar y comer todo así. La gente está ahí cocinando y en tu fiesta que comen alrededor, ¿no? Ahí se comiendo. Muchas personas me han dicho siempre, ¿saben quién es yo? Cuando yo estoy con mis cositos con primos bien grandes al inicio, ya han pasado 3 años y ahora mis cositos que nacen son cada vez más chiquitos. Claro, es por el efecto de la consanguinidad. Entre ellos están variando. Doctor, ahora tiene 7 dedos. El diablo, no, eres tú el problema. Porque dejaste que se variara entre papá con la hija, entre hermanos, entre los hermanos. A veces te hacen coincidir con 7 deditos que ya es maldición. Tú eres el bendito que hizo que ocurriese el problema de los 7 deditos, porque está dejando que se pare en el pariente. Ojo rojo, le falta una patita, 7 dedos, ¿no? A veces hay un palo, ahora paramos mucho que nacen sin patita, ¿no? Hay muchos. A mí eso no. Ahora los palomitas están muchos, no tienen patita. En el animo se lo ocurre bastante. Efecto de prognatismo, por ejemplo, de no deseados, malformaciones, aparecen bastante. Algo que se llama también es el famoso efecto Bulmer. ¿Qué cosa es el efecto Bulmer? A ver, ya todos conocen eso, ¿no es cierto? Sabemos todo que es una población. Ahí está mi población. Y sabemos todos que seleccionando ese porcentaje, voy a tener acá un porcentaje seleccionado, eso me da una intensidad y eso entonces me permite estimar el progreso genético, que es H por intensidad por el estándar ahí. Listo. Yo conozco esa información. Si se aumenta la intensidad de selección, ¿qué sucede con el progreso genético? También sube. Eso es matemática pura, que hemos visto, ¿no? Eso ya lo hemos aprendido en las clases anteriores. Si hago en forma gráfica, acá pongo intensidad, acá pongo progreso genético, aumenta la intensidad, aumenta el progreso genético, o sea, ocurre esto de acá. Eso es lo que va a ocurrir. Pero eso ocurre en el corto plazo. A corto plazo va a ocurrir eso. ¿Qué pasa si yo soy mucho más exigente? Yo quiero elegir ahora lo mejor de lo mejor. Ah, ya, ahora eligen a este grupito, ¿no? O sea, vas a reducir porcentajes seleccionados. Y si esto se reduce, ¿qué pasa con la intensidad? Se eleva, ¿no es cierto? La intensidad sí que va a ser al revés. Entonces dirán, ah, ya, entonces vamos a comenzar a bajar el porcentaje seleccionado para incrementar la intensidad. Porque si esto se aumenta, el porcentaje también se incrementa. Pero no ocurre eso. Lo que ocurre es aquí un detalle. Si estoy escogiendo menos animales de los mejores, cuando me den crías ellos, cada vez van a aparecer más parentesco. Porque son poquitos ahora, y estos poquitos me dan la simetría de la siguiente generación. Entonces, el coeficiente de parentesco se incrementa. Si eso sube, ¿qué pasa con la consanguinidad? La consanguinidad promedio también sube. Si eso sube, ¿qué pasa con la varianza aditiva? Cuando se incrementa la consanguinidad, ¿qué pasa con la varianza aditiva? Si este baja, ¿qué pasa con la heredabilidad? También. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este valor de H comienza a bajar y este comienza a bajar. Por lo tanto, el porcentaje también comienza a bajar. Entonces, a largo plazo ocurre eso. O peor todavía, así, a largo plazo. Por incremento demasiado de la intensidad, el progreso genético comienza a caer. Pero la matemática no es eso, claro, ese es un efecto raro, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese es el famoso efecto Bulmer. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hubo demasiada intensidad de selección?
Es demasiada intensidad, por eso se recomienda tampoco bajar demasiado, ¿no? No puedes utilizar un solo macho para todas las 1000 hembras, no puedes hacer eso, es demasiado bajo el porcentaje y mucha la intensidad. Va a comenzar a saltar este problema. Si ya identifiqué mi población que tengo este problema, ¿cómo lo corregimos? Exacto, vamos a meter nuevos individuos, nuevos animales, ¿no? Refrescamiento de la sangre que le decimos. ¿Qué más puedo hacer? Aplico acá cruzamiento. Cruzo con nuevas razas. ¿Qué más podemos hacer? Aumento el tamaño de la población. Si aumentamos el tamaño de la población, puedo yo lograr más variabilidad. ¿No es cierto? ¿Qué más puedo hacer? Puedo aumentar el porcentaje de seleccionados. Si aumento el porcentaje de seleccionados, ya la NTC no será tan alta, pero tampoco puedo aumentar un mucho porque no pierdo por eso. Ya vamos a buscar ahí un balance, ¿no? Por eso hago mis cálculos. Algo que hace bastante en Europa es esto: la selección por óptima contribución genética. ¿Qué es eso de la selección por óptima contribución genética? Pues muy sencillo. Es simplemente escoger al mejor animal por su mejor valor de cría. Algo que ya hemos visto nosotros, ¿no? Ya hemos hecho eso bastante. El segundo mejor animal también por su segundo mejor valor de cría, pero al mismo tiempo mínimo parentesco con el primero. El tercer mejor animal por su tercer mejor valor de cría, pero al mismo tiempo mínimo parentesco con el primero y con el segundo. Y así voy eligiendo los mejores animales de acuerdo a su valor de cría, pero al mismo tiempo que tenga mínimo parentesco con el anterior que he elegido. Así hacemos más óptima la contribución en la siguiente generación. Esa es la selección por óptima contribución genética. Y eso lo hace en Europa bastante, porque en Europa los países son chiquitos. Son países pequeños. Hay grandes pequeñas y que tienen que aumentar con entonces, ahí se puede apreciar cómo es que se da esto de la selección por óptima contribución genética. Una forma de solucionar el famoso efecto Joule. Muy bien. Profesor, pero ¿por qué en pollos sí se cambia mucho la causalidad? En pollos ahí aumentan los conceptos dominantes también, o sea, la velocidad de crecimiento. Claro, también hay homosexualidad excesivo, se ve la homosexualidad excesiva. Pero ¿por qué en pollos no la voy a observar? No se manifiesta. Porque tiene poco tiempo de viento. Solamente lo vamos a demorar durante 30 días y te diga la olla. O sea, no voy a ver, no le doy tiempo para manifestar esas enfermedades. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es utilizar la causalidad para los homosexuales dominantes y de ahí nada más simplemente vamos a trabajar a través del uso de este gen en poco tiempo, no a largo. Aquí, ¿qué le pasó a la salamandrita? ¿Qué tiene la salamandrita acá? La salamandra tiene acá dos bracitos. Es un efecto de la consanguinidad. Estos son estudios que se han hecho en anfibios y se ha estudiado acá cómo las malformaciones afectan a los anfibios. ¿Debido a qué? A la consanguinidad. Acá podemos apreciar que tiene un caso. Ahí está. Ahí tenemos un caso. Ahí tenemos un caso de dedos fusionados. ¿Cómo se llama eso? Cuando los dedos están fusionados. Unión. Ya, pero como médico, a ver, ahora como médico. Sindactilia, dígame. ¿Ah? Sindactilia. Es la sindactilia, la fusión de los deditos. Cuando hay un dedo de más, Polidactilia. polidactilia. Acá, miren su piernita, tiene una atrofia o atresia en este caso. Aquí, miembro supernumerario. ¿Hay algo? Acá hay unos casos de pezón supernumerario. Sí, Es
¿Tanto feo va a ver? Entonces, en este caso, tenemos algo curioso que pasa con la columna. ¿Qué pasa con la columna? Está desviada. ¿Y debido a qué? Oh, aún. Aparece otra vértebra. Eso es hemivértebra en una alpaca. Una alpaca que tiene caso de proximidad. Acá vamos a apreciar cómo tiene desde arriba, ¿no? Toda la columna desviada o escoliosis. Acá aún esta llamita, miren esa columna, ¿no? Completamente. Bueno, no la sacrificaron, la dejaron crecer, pero era mascota, no sé, ¿no? Pero supuestamente no te va a servir un animal así, sacrifícalo, ¿no? Si no, va a tener problemas de futuro. De verdad, claro que sí. Eso al final duele. ¿Esta pata de qué es? ¿Un canino? ¿Es un perrito así? ¿Aquí está un perrito? ¿De verdad? ¿Un gato? Entonces, pelotitas tiene acá. ¿Qué será? Es una alpaca. La alpaca también que tiene 2 dedos, ¿no? Porque 2 uñas. Pero acá tiene 5. 1, 2, 3, 4, hasta pulgar tiene. Este de acá es un caso de una alpaca con polidactilia. Algo que ocurre en muchísimas comunidades. Cuando ven que dicen, es el diablo. No, es el diablo, es el problema de consanguinidad. Ese es el problema. Y hay casos de eso también ocurre como aborto, ¿no? Aquí en este caso aborto porque no vean que solamente ocurre los deditos. Puede haber problemas de corazón, problemas a nivel cerebrovascular, una serie de cosas que ya hacen que el animal pues, simplemente se va a morir, ¿no? Este es un caso de aborto. Miren, inclusive tiene polidactilia acá, ¿no? Un dedo por acá, al dedo le sale otro dedo, una desgracia. Esta cría que no tan de raro acá, a ver, ojo clínico, tiene que pasar a entrenarse, ¿eh? Su ojo clínico. ¿Qué le pasa a esa cría? ¿Ah? La pronunciación de. No, El ojo normal, ¿ah? no, la pronunciación de la mandíbula. Algo pasa con la mandíbula. ¿Qué pasa con la mandíbula? Prognatismo, ¿no? Prognatismo, no. Braquignatismo, no. Tampoco. Pero la mandíbula. Así trompudito es chiquito, no es tan trompudo como los que tenemos acá en coma. Cabeza tampoco, no es hidrocefalia, no, nada que ver. Es normal, es una cabecita de un bebito. ¿Hay algo más? ¿Ah? ¿Qué puede ver paladar acá? ¿Ah? ¿Qué le falta acá? ¿Dónde? ¿La nariz? ¿Conocen las fosas nasales? Sí, ¿no? Entonces le faltan las fosas nasales. ¿Y por qué? Porque acá está fusionado la fosa nasal con la boca, a la producción. Esto se llama atresia coanal. Atresia coanal se llama. Eso es un caso que yo observé también en condiciones de campo en comunidad, donde existe la atresia coanal. Si tienen ustedes una cría que nace así, ¿qué hacemos? ¿Mascota? No, creo que fallece porque no puede respirar. Sacrificio. Porque cuando quiera lactar, No va a poder para esa salvar. vida se va. Es imposible, no va a sobrevivir. Entonces simplemente sacrificio. También así como en este caso de la atresia coanal, también vemos ese caso también hay el caso de la atresia anal. Es de miocría que nació sin ano. La verdad que yo era practicante y cuando vi el caso de la atresia anal, yo mismo saqué mi equipo quirúrgico básico, saqué todo, cortilla, voy, ciego. No había recto. O sea, no había recto y tampoco había. Ya, caballero, ¿verdad? ¿Sabrás usted de practiquía? Bueno, sacrificio. Este animal no va a sobrevivir porque no tiene cómo modificar, obviamente, ¿no? Entonces, si encontré eso por afuera, me tiene que llevar por dentro. Entonces, faltar un riñón, corazón mal, cosas tendrá adentro, ¿no? Eso fue bastante experiencia. Aquí en nosotros ocurre mucho eso. Bien, este monstruito. Ciego, acá también tiene paraencefálico. Acá se come si no tiene paladar, obviamente. Acá es chiquitita.
Esto es un caso de un aborto. Aquí la loquita abortó. Y así vamos a encontrar muchos casos de muchos servicios respecto de la consanguinidad. En ganado lechero, en gorriones, vida silvestre, en gacela, en caballo frisona, en lagartija, un montón de especies sobre esto de la consanguinidad. Este acá es el caballo de carrera, y miren cómo acá calcula la depresión consanguínea. Conforme se incrementa el coeficiente de consanguinidad, el número de carreras comienza a reducirse. Esto acá es un ejemplo de la depresión consanguínea. Justamente vemos que la pérdida es negativa respecto de la consanguinidad. Acá tenemos datos de ganado lechero. Usted dirá, siempre la depresión consanguínea es negativa, no necesariamente. Vida productiva, negativo. Días de leche en producción, negativo. Producción de leche, grasa y proteína, negativo. Acá, producción de positivo es bueno, no bueno. Intervalo entre partos. ¿Qué te conviene? ¿Más o menos? Menos intervalo entre partos. Ya que mira, menos. No me conviene. Igual para lo que es producción de leche, grasa total, leche, grasa y proteína total, ahí tenemos también valores por cada 1% de consanguinidad. Entonces, si se dan cuenta, acá se importa mucho lo que viene a ser la estimación de la presión consanguínea en una población. Básicamente para hacer eso. Y si encuentro depresión consanguínea, pues ahora tengo que tomar una solución. ¿Cómo soluciono este problema de la depresión consanguínea? En animales silvestres, este es un caso de lobo escandinavo. ¿Qué es lo que han hecho acá? Bueno, acá se preocupó muchísimo porque había una reducción del tamaño de camada en lobo. O sea, cada año nacían menos y menos tamaño de camada. Los tamaños de camada eran cada vez menos. Entonces, estos científicos, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho estudios de enfermedades parasitarias, infecciosas, problemas reproductivos, problemas de depredadores, cambio ambiental, y todo eso había descartado, no era nada de eso. ¿Qué quedaba? Ver la parte genética, y comenzaron a calcular a través de muestras de heces, sacaron muestras de ADN. Claro, porque el lobo no tenemos médico, tengo que sacar muestras de sangre, tampoco puedo calcular lo único que queda, las heces de la madriguera. Entonces, lo que han hecho ahí es estimar cuántos alelos hay idénticos en cada uno de los locos. Y de ahí sacaron coeficientes de consanguinidad. Los números que vemos aquí abajo son los coeficientes de consanguinidad, bien alto, el 40%, bastante consanguíneo. Entonces hicieron el cálculo de tamaño de camada con coeficiente de consanguinidad y mira lo que encontraron. Conforme aumenta el coeficiente de consanguinidad de los cachorros, baja el tamaño de camada en el diablo, se hace cada vez menor. Entonces ahí tenemos un ejemplo del cálculo de la depresión consanguínea en poblaciones silvestres. Acá se puede hacer, claro, acá básicamente trabajamos las heces. En perros, ¿qué no se ha hecho en perros? En perros pues un montón. Estos médicos veterinarios creo que han hecho, justamente han hecho un estudio sobre cómo afecta la consanguinidad en algunas razas de perros. De acá tenemos cosas para escoger. Y acá he encontrado algo curioso. En este grupo, acá tenemos los Akita, los boxer, el stock inglés, Tocho y el collie, el rock collie. Y acá tenemos en generaciones el valor de coeficiente de consanguinidad promedio en cada población, en este caso cada raza. ¿Por qué en las primeras generaciones aparecen puros ceros? Porque no hay suficiente información. Recién a partir de la quinta generación de decir que ya tenemos valores más confiables. Y a partir de acá vienen quién se dispara en consanguinidad. ¿Qué raza? ¿Quién es el azul? Bulldog inglés. Y sí o no que el bulldog inglés tiene una serie de problemas, ¿no es cierto? Justamente debido a la consanguinidad. Acá, Golden, Gánico, Pastor Alemán, Labrador, English, British Spaniel, que estamos clasificados. Igualito, ¿no? Vemos que cuando avanza el tiempo, encontramos más condiciones de consanguinidad. Acá se disparó el galgo, miren, el disparó el salto. Pero acá, justamente, en el caso del galgo, hay problemas del músculo, del hueso, del corazón, creo que también hay problemas de la consanguinidad. Pero aquí se diferencia del otro grupo, que en este grupo, fíjense, baja. Está comenzando a bajar los coeficientes
Aquí ya tenemos un ejemplo de cómo en algunas poblaciones se comienza a controlar eso para que no sea tan elevado. Acá, bueno, se supone que también tiene que hacerlo, pero hasta que lo hagan, quizás ya ven mucho los dueños, los propietarios, que tratan de controlar esos efectos de responsabilidad. En el modelo inglés, no sé cómo la gente le gusta ese perrito, la verdad, yo lo he sufrido como lo quiero. Tengo un vecino que sale de su perrito, está en ese plan nada, ya ni respirar puede. Esta es una porción de alpacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones de alpacas. Y acá tenemos un pedigree completito. ¿Cuántos animales? 12.493 animales. Un pedigree de una población. ¿Qué, profesor? ¿Hay 12.000 animales en esta empresa? No, bueno, desde el año 99 tenemos registro y de ahí se saca la información del pedigree. Líneas rojas son papás, líneas amarillas son las mamás. Están apretados, que no se ven, pero acá podemos apreciar cómo es que se tiene todo el pedigree de una población. Con esta información, los métodos de software especial y estiman el coeficiente de consanguinidad por cada generación. Ahí está. ¿Por qué las primeras generaciones salen ceros? No hay más información acá. Acá arriba ya no tengo más información, por eso las primeras salen ceros. Y aquí comienza a aparecer los valores de consanguinidad promedio. Ojo, ya está en porcentaje, 0.32, 0.35, 0.48. O sea, menor al 1%. La población alpaquera está muy bien, porque su promedio de consanguinidad es menor a lo que se espera que es de 1%, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no hay ningún problema. Inclusive dentro de los consanguíneos comienza a bajar, es alto, pero mírenme, baja y vuelve a bajar y comienza a bajar. Porque esa población va bastante bien en su forma de cómo se está produciendo. Esta acá también me interesó a mí hacer la depresión consanguínea. Pues acá hace parte de mi tesis de maestría. Esa fue mi tesis de maestría donde yo estimé el coeficiente de consanguinidad de una población cualquiera. Y aquí me interesó saber también cómo está afectándose el peso de nacimiento y el peso al vellón, peso de vellón. Entonces, ¿qué es lo que apliqué? Mi regresión. Y acá está. Coeficiente de regresión para peso de nacimiento y para peso de vellón. Por cada 1% de consanguinidad, el peso de nacimiento baja 0.00418 kilogramos, o sea, 4 gramos. Eso no es significativo, prácticamente es nada. Pero por peso de vellón, por cada 1% de consanguinidad, el peso de vellón baja 0.01107 kilogramos, o sea, 11 gramos. Es casi el triple de este acá. Eso sí salió significativo. Entonces, en lo que se refiere a peso de vellón, cuando tenemos una población de alpacas que tienen mucha consanguinidad, eso te perjudica tu rendimiento. Pero profesor, son solamente 11 gramos, sí, pero por 1%, si fuera el 10%, son 110 gramos. Multiplícalo por 100.000 alpacas, ya son toneladas, ya lo que está bien. Entonces, acá podemos ver cómo es que la depresión consanguínea de nuestra población no tiene que saber cuándo está afectando un carácter productivo, que en este caso viene a ser el peso de vellón y también lo que viene a ser el peso al nacimiento. Este de acá es una población de cabida de paso. Acá ya les di el dato, porque es una publicación que dice en el 2018. Acá está en un congreso publicado ya el coeficiente de consanguinidad promedio en una población de caballo de paso. Este es el 2017. Ya salió una nueva, una actualizada que hasta 2023. En lo que tiene coeficiente de consanguinidad en caballo de paso. Pero esta es preprint, ya está a punto de publicarse. De hecho, que la van a encontrar. Los que están haciendo un caballo de paso, imagino que la van a encontrar. Esta información la tenemos ahí disponible. Pero les voy a mostrar cómo es que se puede hacer la estimación y cómo se puede ver qué nos afecta a una población. Bien, chicos, entonces hasta acá va a venir el examen de la próxima semana. O sea, el parcial. Hasta acá viene el examen parcial. Así que lo pasen mañana y tomen en cuenta. A las 8:40 allá, para que arranquen su examen de práctica, lleven su calculadora científica, no se les vaya a perder.